Siempre he pensado que existían dos tipos de partidos, fáciles y difíciles. Ahora sé que también existen partidos para los que no estás preparado. Soy Luca y esta es la historia de cómo mi familia y yo hemos jugado este partido. Luca is really a cheerful boy. He's 13 and he really hasn't changed. He's just a bigger version of himself with a big heart. He looks out for other people. He's always really supportive. And, for him, basketball is everything. It is about the game, and he loves it, and he's competitive, but it's about the camaraderie with his teammates. Ahora básquet es lo mejor. Llevo 4 años jugando. El equipo es mi segunda familia. Ese domingo los chicos fueron a calentar, nos fuimos los padres a la cafetería, a almorzar, a tomar un café, y un par de ellos me dijeron, oye, ¿qué pasa con Luca? Que no se encuentra bien. Luca tuvo un par de situaciones en un entrenamiento en el cual él sufrió una caída y el dolor intenso lo hizo llorar más allá de lo normal, ¿no? Para una caída así. Y ese domingo ya Luca ya no jugó. Y de ahí nos fuimos a casa, estábamos viendo una película y recuerdo que Luca me dijo, papá, ¿me puedo llevar al hospital? Entonces, que un niño de 12 años se diga, ¿me puedo llevar al hospital en lugar de ver una película? Me llamó la atención. Puso una luz roja en mí. El hecho de que un hijo tenga una enfermedad así te hace replantearte todo en esta vida. Es algo que no debería existir simplemente. And once we got past, that first week of him being diagnosed and, understanding kind of what was going on, he hated not being able to go and play basket. He hated not being able to be with his friends and do something that he really, really loved. Le digo, mira, Luca, a partir de aquí tenemos una carrera muy larga. O nos agarramos de la mano y la ganamos, o nos sentamos en un rincón y lloramos. Y me dijo, papi, yo no voy a llorar. Y así empezamos esto. En junio, cuando salí del hospital ingresado, pues era el torneo de Cabrera y decidí pues ir a verlo. Y yo lo iba apoyando porque, no sé, porque era mi ex equipo, mis compañeros y mis amigos. Y cuando llegué había una gran pancarta que decía Fuerza Luca. Desde el día 1, nunca hemos estado solos. La escuela de mis hijos, mis amigos, el hospital, todas las personas que han sido cercanas han sido siempre un apoyo importante. Cuando Luca cayó enfermo, Luis siempre estuvo muy cercano a Luca, muy, muy cercano. Sigue, cambia, no la paris. Sigue. Als espais, tornem, als espais. Bé. Bona. Una cosa. Mireu, tant en un cas com en l'altre, quan millor hem competit, quan millor hem jugat, ha estat quan hem estat capaços de jugar en equip, quan hem estat capaços d'ajudar-nos entre nosaltres. ¿Vale? El bàsquet és això, ¿sí? Vinga. 1, 2, 3, ¡cuidado! Un día me dice Luis, oye Duque, me gustaría que alguien conociera a Luca. Si tú eres el coach y crees que alguien debe de conocer a mi hijo, bienvenido, ¿no?
estás? ¿Me das un abrazo? El partido cuarto de los playoffs contra Westbrook y ganamos ese partido. Así que a mí me dio suerte y espero que a ti también te den suerte. Luis me entrenó a mí a la misma edad que Luka ahora. Entonces me sentí aún más conectado con Luka. Y hacía igual 3 años que no recibía ni un WhatsApp ni hablaba con Luis, ¿no? Y me dice que si le puedo hacer un favor. Y me dice que tiene un niño en su equipo que le han diagnosticado cáncer y que si me podría solo pasar a saludar, a decir hola y darle ánimos. A mí desde que empecé, no sé si porque empecé de muy niño, siempre los niños me han desprendido lo que es vivir, ¿no? Desde que empecé a jugar a nivel profesional, ves que la sociedad te da mucho, porque te pone muy arriba como jugador, pero tú le tienes que devolver a la sociedad el cariño, ¿no? Cuando Ricky conoce a Luka, le dice, Luka, te voy a dar mi teléfono y cuando tú necesites me llamas. Es como que, Luka, ni por error llames a Ricky Rubio, tío. Si tienes otras cosas que hacer antes que... Papá, permiso que me dar WhatsApp si yo no puedes llamarle. Papá me ha escrito Ricky Rubio. O sea, qué detalle, ¿no? Di gracias y no vuelves a escribir nunca más. Papá me ha vuelto a escribir Ricky Rubio otra vez. Yo pues di gracias y no más. Pero cada vez Ricky sigue escribiendo y entonces se empezó a crear un vínculo entre ellos. A mí me sorprendía que una persona como Ricky Rubio tuviera el tiempo, las ganas de escribirle a un niño que está al otro lado del mundo para decirle cómo estás, cómo te encuentras, etc. En fin, hubo una de las etapas en las cuales Luka los medicamentos lo tiran abajo, la estaba pasando bastante mal. Y aparece un mensaje de Ricky Rubio en su móvil. Subo, toco su puerta y le digo, Luka, me dice, papi, ahora no me encuentro bien. Y le digo, escúchame una cosa, ¿tienes un mensaje? Me dice, ¿quién es? Y le digo, ¿es tu amigo? Y entonces me dice, porfa, ábrelo y dime qué es, porque no quiero que me dé mucha luz en la cara. Entonces le abro y digo, mira, es Ricky, me pregunta cómo estás. ¿Y te puedo hacer una llamada telefónica? Me dice, hostia, sí, por favor, que márcale para hablar con él. He estado hablando con tu padre y desde mi fundación te queremos hacer un regalo. ¿En serio? A ver, tú sigues la NBA, ¿no? Sí, acabo de ver que, por desgracia, habéis perdido de 13 contra los Raptors. Sí, hemos perdido, pero bueno. Pues a ver si algún día lo puedes ver en directo, así que cuando te encuentres bien y mires el calendario, te invitamos a ti y a tus padres a venir a ver un partido en directo y el que tú quieras. ¿El que yo quiera? El que tú quieras. Tú miras el calendario, tú nos dices cuándo te va bien venir y yo te doy entradas y lo solucionamos todo. No tengo palabras, es que es una ilusión muy emocionante. Siempre he querido ver un partido de la NBA. Pues mira, lo vas a cumplir. Ricky, muchas gracias por todo. Y en ese momento que sé que Luka no lo está pasando bien, el proyecto toma aún más fuerza, ¿no? Digo, ¿no lo está pasando bien? ¿Qué podemos hacer para ayudarle, no? Le ponemos una meta que si la puede, sin una fecha, en el sentido de puedes venir a ver un partido de baloncesto cuando tú estés bien. En ese momento no podía haber venido, pero sé que eso le da ganas de poder levantarse mañana y luchar aún con más fuerza de la que tiene para poder conseguir ese objetivo. Fuimos al hospital y nos dijeron, bueno, en una visita nos dijeron que ya podía empezar a entrenar, pero con mucho cuidado.
Y entonces pues, y fui el primer día y fue muy emocionante. Y él se esfuerza y lucha y consigue que le dejen jugar un partido, que era un partido de su antiguo equipo contra su equipo de hoy día, en su antiguo pabellón. Y ese día los dos equipos, toda la familia, todos los padres, los amigos, entrenadores, le dan a Luca un regalo que es incondicional, el apoyo, el cariño, el amor. Y eso Luca lo recibe y a Luca le da fuerzas para seguir incondicionalmente luchando. Estaba muy emocionado, muy nervioso y no quería llegar tarde. Cuando llegué al campo, pues todos estaban muy sorprendidos porque nadie sabía que iba a jugar. En principio solo tenía que ser un hola Luca, ¿cómo estás? Espero que todo vaya bien y adiós. Y empieza una relación de amistad, ¿no? Sí, la llamada, conocerlo. Y solo en conocerlo y hablándonos por WhatsApp o videollamada o llamándonos, me ayudó, la verdad. Me ayudó, me apoyó y me hizo, digamos, más fuerte. Creo realmente que la actitud hace que las cosas cambien. La misma situación con diferente actitud tiene dos finales diferentes. Y eso siempre lo he intentado enseñar a mis hijos. Y la actitud que ha tenido Luca ha sido su mayor medicina, yo creo. En mi vida ha pasado un hecho que marca un antes y un después en quién soy yo como persona, quién soy Ricky Rubio, ¿no? Diagnostican a mi madre con cáncer en el 2012, ¿no? Sabes que es una enfermedad, sabes que tienes que luchar contra ella y que hay tratamientos muy nocivos, pero hasta que no está dentro de tu casa, no sabes lo que es el día a día. Estaba en el All-Star Break del 2016, pero ese año quería hacerle una sorpresa a mi madre, ¿no? Y me fui a España y fue un viaje de, pues, 15, 20 horas de ir y 15 horas 20 de volver para estar allí solo un día y medio, ¿no? Pero me acuerdo solo que mi madre abriera la puerta y que yo apareciera allí cuando ella no se esperaba nada. Era mejor que cualquier terapia, cualquier quimioterapia que podía tener, ¿no? Y eso me quedó grabado. Y eso yo creo que es un poco el proyecto que quería hacer de apadrinar a un niño, de poderle dar un poco de alegría en momentos complicados. Tenemos un poder inmenso y no sabemos el poder que cada persona, no solo estrellas del cine o personas conocidas, ¿no? Yo creo que cualquier persona puede ayudar a otra persona. Bueno, yo creo que veo las cosas diferentes como tendría que verlo mucha gente. Siempre tienes que ser positivo en los momentos difíciles y ver la parte buena y la parte mala. No va a haber un vaso medio vacío o medio lleno. Y yo daría un consejo a todos los enfermos, que cambien la enfermedad por oportunidad. Ese sería mi consejo.